Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada repleta de noticias y en medio de ellas la disputa entre Chile Vamos y Republicanos. El presidente de esta colectividad va a estar con nosotros aquí en unos momentos más en CNN Prime. Pero vamos de inmediato a titulares que están cargados de información económica, medioambiental, por supuesto también internacional. Comenzamos CNN Prime. Nuevo aire para el proyecto Dominga, que ingresó a evaluación ambiental hace 11 años. Esto luego de que el Tribunal Ambiental revocara la decisión del Comité de Ministros de rechazar la normativa. Desde la Sociedad Nacional de Minería y la CPC afirmaron que lo que ocurra de ahora en adelante va a ser una señal para los inversionistas y llamaron a que las decisiones se ajusten a derecho. El presidente de la UDI retrocedió un día después de abrirse a destinar 0,5 puntos del 6% de cotización adicional a un sistema de reparto. Guillermo Ramírez atribuyó sus afirmaciones a un error conceptual. No es que haya retrocedido el 0,5, sino que dijo que no era reparto. Desde el gobierno, en tanto, reiteraron la importancia de la reforma de pensiones, ya que según el ministro de Hacienda, cada día que pasa es un costo importante para el mercado de capitales. En Siria, los rebeldes nombraron un primer ministro interino para supervisar la transición al poder. Mohammad al-Bashir fue designado en el cargo por los próximos 3 meses. De hecho, hoy martes se realizó una reunión entre integrantes rebeldes y funcionarios públicos de la era de Al-Assad. Y en el deporte, la crisis económica de la ANFP golpea al fútbol joven con cambios en su estructura. El torneo 2025 sería de transición y principalmente regional para abaratar costos. Esto tras el rechazo al plan inicial que buscaba que los mismos clubes financiaran parte de la actividad. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, el Senado despachó esta tarde el proyecto de ley antiterrorista. La iniciativa va a ser vista mañana por la Cámara de Diputados. Francisca Cárdenas, desde el Congreso, nos tiene más detalles. Francisca, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, 41 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Ese fue el resultado de esta votación de esta ley antiterrorista que fue despachada desde la sala del Senado ya para el último trámite constitucional mañana en la votación de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Un proyecto que ha sido complejo en lo técnico y también en lo jurídico por las principales diferencias que se dieron en la comisión mixta. Lo que se votó hoy fue justamente el informe de esta comisión mixta donde se vieron las principales discrepancias en torno a lo que es una herramienta de tecnología intrusiva, que así la describen los distintos parlamentarios que estuvieron en esta comisión, que es el IMSI Catcher, que es un sistema de interceptación de teléfonos a través de distintas antenas y de distintas señales que se utilizan en otros países como Alemania, Israel y también en ciertos sectores también de Estados Unidos. Eso es lo que votaron en contra algunos parlamentarios durante esta jornada del Partido Comunista, también del Frente Amplio, que dicen que van a recurrir al Tribunal Constitucional para poder revertir lo que es la utilización del IMSI Catcher, que permitiría la interceptación de teléfonos de distintas señales en distintos espacios territoriales y en distintas áreas donde se está investigando un delito terrorista. Pero ¿cuál es el problema? Dicen ellos, que se pasaría a llevar y se vulneraría lo que es el derecho a la privacidad y también los derechos humanos. Al menos ese es el argumento de quienes no están de acuerdo con esto que se establece dentro de la ley, pero por supuesto que hay otros temas también que componen este proyecto de ley antiterrorista, como por ejemplo también la figura del lobo solitario, que es la persona que actúa de manera individual y que comete de manera individual un delito terrorista. También lo que es asociación terrorista, que sería agrupaciones de personas que cometerían este tipo de delitos. Pasemos a escuchar parte de algunas reacciones de los parlamentarios luego de que se aprobara este proyecto en el Senado. Hay un error en la apreciación de algunos. No está en cuestión el IMSI Catcher respecto del anuncio de recurrir al Tribunal Constitucional por esa razón. Y quiero decir que no es una práctica del todo intrusiva.
Lo que se aprobó en la comisión mixta es el uso de esta tecnología solamente para la ubicación de los aparatos telefónicos. No es para conocer de las conversaciones, ni de los WhatsApp, ni nada de eso. Esa es otra materia y que eso está regulado también por los tribunales. Hoy día se interceptan del orden de 26.000, 27.000 aparatos de comunicación al año por orden de los tribunales por causas de homicidio, por narcotráfico, por tráfico de armas y por un montón de otras razones. Entonces, ¿a qué temerle? Esto es una tecnología que utilizan los países más democráticos del mundo. No quedan bien resueltos, particularmente lo que tiene que ver con esta tecnología intrusiva que permite que personas que no tienen ninguna relación con una investigación, que no son sospechosos de ningún tipo de delito, sean investigados, indagados en su vida privada, y ya hemos visto cómo hay fugas de información y estas tecnologías pueden ser mal utilizadas. Es un tema que nos parece que vulnera principios y garantías constitucionales, por lo tanto es posible hacerlo, pero lo vamos a hacer en coordinación con la Cámara de Diputados porque requiere una cantidad de firmas que no tenemos en el Senado. Por lo tanto, más bien apoyaríamos lo que hagan los diputados del Partido Comunista, del Frente Amplio, quienes deseen sumarse en la Cámara. Claro, un proyecto que endurece también las penas en torno a distintos actos terroristas, que viene a actualizar lo que es la legislación actual en torno a estos delitos. Y también otra de las cosas que se discutió por parte de los senadores y también por parte de los diputados hace un par de días atrás es dónde se van a traspasar, digamos, estos casos. Por ejemplo, si un delito, una investigación se está haciendo en cierta región, lo que proponen algunos parlamentarios es que eso se pueda trasladar, el caso completo y todo lo que se está haciendo, las distintas investigaciones en torno a ese caso, a la región metropolitana, que sería un poco lo que se está discutiendo también en lo que es el proyecto en paralelo de la Fiscalía Supraterritorial. ¿Tiene algún parecido, digamos, a lo que se está discutiendo en torno a ese proyecto? Pero eso es una de las cosas que también se ha discutido en torno a lo que es este proyecto de ley antiterrorista. Otra de las cosas también que se ha dicho por parte de los parlamentarios y lo que costó también al menos poder destrabar dentro de este proyecto de ley es lo que tiene que ver con asociación terrorista, que es toda aquella organización de 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo que tenga entre sus objetivos la perpetración de ciertos delitos y que entre sus fines esté socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático. Otro de los puntos también que se discutió es, por ejemplo, lo que puede suceder con este sistema de IMSI-Catcher, que dicen los parlamentarios, no solamente queda establecido que se puede utilizar a través de delitos terroristas en estas investigaciones por delitos terroristas, sino que también por la ley de armas y también por la ley de drogas, porque algunos dicen que los delitos terroristas se relacionan con, por ejemplo, el narcotráfico o el crimen organizado. Pasemos a escuchar parte de algunas reacciones. En el Senado, en primer trámite constitucional, lo que se aprobó era que a través de este método de IMSI-Catcher tú pudieras intervenir las comunicaciones telefónicas dentro de un territorio amplio donde se ha cometido un eventual delito. Sin embargo, en la Cámara de Diputados lo moderamos en el sentido de que solo se pueden captar megadatos, la individualización. Por ejemplo, en el caso de un atentado terrorista en un lugar aislado, a través de esta modalidad se permitiría establecer cuáles y cuántos teléfonos celulares están ubicados dentro de una zona geográfica específica. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso te genera un indicio de quiénes estuvieron en ese lugar. Permite detectar la ubicación del celular, el número y a quién le pertenece el teléfono. Y es importante porque permite determinar el radio de donde se cometió el delito terrorista, quiénes estuvieron en esos lugares. Eso con una previa autorización judicial. Y posteriormente, si los antecedentes te llevan de la investigación a que una persona relacionada a esos datos que se recopilaron puede estar involucrada en el delito terrorista, que son los delitos más graves que establece nuestra Constitución, nuestra legislación, le pide autorización al juez nuevamente para poder intervenir ese teléfono. Por lo tanto, los temores están absolutamente despejados. Ahí están entonces las distintas reacciones de los senadores, de los diputados también, que van a tener que votar mañana este proyecto de ley antiterrorista en sala. Se necesita mayoría absoluta, 78 votos, para poder ser aprobado y ahí ya estaría despachado a ley. Y otro de los puntos que establece también es endurecer las penas en torno a distintos delitos e investigaciones de carácter terrorista. Así que vamos a quedar muy atentos a esa votación. Le agradecemos a Francisca Cárdenas, un tema súper relevante de la agenda legislativa que seguimos con muchísima atención y las derivadas que pueda tener después.
Bueno, y el Ministerio de Justicia informó que se implementaron acciones inmediatas en la cárcel de Concepción tras el asesinato de un reo que fue decapitado por su compañero de celda. Gendarmería inició un sumario administrativo para esclarecer el crimen. En paralelo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que como primera medida se reforzaron los turnos nocturnos al interior del penal. El secretario de Estado destacó que aunque el crimen es grave, se trata de un evento aislado dentro del sistema penitenciario chileno, destacando además que el recinto involucrado no presenta problemas de sobrepoblación. Subrayó que este incidente no refleja una pérdida de control sobre las cárceles del país, a diferencia de lo que ocurre en algunas naciones de la región, donde los internos toman el control de los recintos. El ministro aseguró que el Estado mantiene la administración penitenciaria y anunció que se continuarán evaluando nuevas medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes. Comenzó a funcionar inmediatamente un sumario administrativo para esclarecer los antecedentes. Se recopiló información y vamos a reforzar, entre otras cosas, por ejemplo, los turnos nocturnos al interior de Gendarmería, precisamente para evitar estas situaciones. El sumario se tomó la decisión de que fuera lo más rápido posible para esclarecer los antecedentes también, porque hay distintas versiones de cuál habría sido la motivación. Este es un hecho grave. Es un hecho bastante inédito en el sistema penitenciario chileno. Es un hecho que se da en una cárcel que no tiene sobrepoblación, que se da en una cárcel en la cual se toman medidas de seguridad importantes, pero esas medidas hay que reforzarlas para que esto no vuelva a ocurrir en ningún otro penal de nuestro país. Bueno, como cada año, las autoridades entregaron una serie de recomendaciones para todos aquellos que por estos días están realizando compras navideñas. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, la garantía legal y el derecho a retracto? ¿Es obligación o no entregar el ticket de cambio? Bueno, en su informe, María Luisa Carrión responde estas y otras interrogantes. ¿Ya le escribiste tu carta al viejito? Hace rato, una bicicleta. No, aún no. ¿Qué está esperando? Aún no se decide qué pedir. O ya sabe. Es que aún no sé. Tengo los regalos pensados. ¿Qué? ¿Se puede decir o es secreto? Es secreto. De seguro quien ocupa este sillón y sus ayudantes tienen mucho trabajo por estos días, sobre todo pensando en aquellas cartitas que aún están un poco atrasadas. Por esta época siempre hay un sinfín de recomendaciones que se entregan a todos los ayudantes del viejito pascuero. ¿Cuáles son? Lo vemos en este informe. Lo primero es distinguir entre estos tres conceptos. Las compras presenciales y online tienen 6 meses de garantía por si el producto viene con defectos de fábrica o fallas en su funcionamiento. En tanto, el derecho a retracto, que contempla un plazo de 10 días, solo se puede ejercer cuando compra a través de canales digitales. Para aquellos artículos que se adquirieron de forma presencial, la opción puede ser el ticket de cambio. Es una práctica voluntaria que implementan muchas tiendas, muchos centros comerciales, de hecho, y que otorga al consumidor la posibilidad de arrepentirse de la compra dentro del plazo de 30 días, con ciertas condiciones. Es una práctica voluntaria, no es una práctica legal, pero desde el momento que se ofrece se debe respetar. Volvamos al derecho a garantía legal. Acá usted tiene 3 opciones definidas por ley: la devolución del dinero, el cambio del producto o la reparación gratuita. Esto solo aplica cuando un artículo nuevo está defectuoso. Es importante que los consumidores y las consumidoras recuerden que son ellos los que tienen el derecho para optar ya sea por la devolución de lo pagado, la reposición del bien por otro de similares características o la reparación gratuita del bien. Sin embargo, los derechos de los consumidores no se agotan allí. Las empresas deben otorgar información veraz y oportuna, es decir, no se puede caer en la publicidad engañosa. Y atención con esto, porque la mayoría de las cartas que por estos días reciben los buzones vienen con peticiones de juguetes. En su etiquetado no solo tiene que estar el nombre del producto, su razón social o su país de origen, también indicar la edad recomendada y, de ser necesario, incorporar advertencias, todo en español. Que no sean inflamables, que si son productos que vienen de China, que vengan en la especificación en castellano, y obviamente que no sean cosas tóxicas. Voy comprando de a poco, la verdad. Partí como a inicios de diciembre y yendo de a poquito. Empecé en noviembre a comprar. He comprado de noviembre a diciembre. Para no gastar de una. Sí, porque si no, no me va a dar. No, yo no he comenzado. Somos hermanas y completamente
diferente. Y aunque algunos están más avanzados que otros, lo cierto es que diciembre es un mes pesado si hablamos solo del presupuesto. Así se estima, según la Cámara de Comercio de Santiago, que los hogares gastarán unos 330.000 pesos extra, lo que convierte al último mes del año en uno de los que registra mayores gastos. Si no quiere pasar malos ratos, la recomendación siempre es comprar en el comercio establecido. Cada vez que cada uno de nosotros adquiere un producto en el comercio informal, está apoyando esa informalidad. Detrás de esa informalidad, por supuesto, hay necesidad muchas veces, pero también hay mafias, también hay delincuencia. Además que al comprar en el comercio informal, nada de lo que le hemos contado en esta nota tiene validez, porque no hay ley del consumidor que lo avale. Durante la pandemia, los reclamos al CERNAC tuvieron un alza superando los 3.000. En 2022 y 2023, las quejas cayeron y se ubicaron levemente por sobre los 2.000. Y acá, lo que no ha variado son las razones. La principal es el retraso en la entrega y le siguen los problemas contractuales o de garantía. En fin, diciembre es un mes intenso para el viejito, sus ayudantes y todos quienes hacen posible la magia de la Navidad. Y salud para todo el planeta. Plazo de tramitación en el Senado. Bueno, conversamos justamente con el presidente del Partido Republicano, como lo habíamos anunciado, Arturo Esquella. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica. En vivo y en directo, que en el estudio de CNN Chile, faltan 5 minutos para las 9, digo, para la prueba de que es verdad que estamos en vivo. A ver, lo primero, ¿qué piensan de las palabras de, lo han criticado duramente a ustedes desde Republicano, pero Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, salió a aclarar que en el fondo no se refería a reparto, que había usado mal el concepto, sino que un 0,5% de compensación para igualar las pensiones entre hombres y mujeres, que eso sí es un hecho, que a igual condición de recolección incluso de dinero, que ya es más difícil, para una pensión son más bajas. Entonces, ¿no le parecen satisfactorias las explicaciones del presidente de la UDI? No, la verdad es que el concepto, la palabra que se utilice, apunta exactamente a lo mismo. Da igual si es que estamos hablando, si al reparto le queremos llamar compensación, que por lo demás tiene un contenido jurídico que apunta a algo totalmente distinto. En una compensación hay una acreedora, hay deudores, obviamente acá no es el caso. Y tampoco es un tema de número, no es de palabra, no es de número, es de principio. Sí, el tema está en que cuando tú abres la ventana y permites que el Estado entre a administrar los recursos de los trabajadores y los desvíes, nos dicen en el fondo que podría ser una suerte de préstamo, da lo mismo. Todo eso apunta a cambiar lo que ha funcionado bien en el sistema. Ya, o sea, ahora, obviamente que pueden haber opiniones distintas respecto a si ha funcionado bien o no. Quienes son críticos del sistema en la AFP dicen que no ha funcionado bien, pero aparte de eso, como primer concepto, ¿no le parece entonces satisfactoria las explicaciones del presidente de la UDI? En ningún caso, en ningún caso. Nosotros sabíamos que en el Senado, por lo menos, la sorpresa está en que sea el presidente de la UDI el que da esta noticia. ¿Lo sorprendió? Pero en el Senado hace tiempo ya se estaba hablando de un acuerdo en la línea de lo que vimos hoy día el ministro de Hacienda. Es que eso le quería preguntar ya, pero primero para que cerremos el primer capítulo, ¿no le parecen satisfactorias las explicaciones y por qué lo sorprendió tanto que fuera Guillermo Ramírez, presidente de la UDI? No, por un hecho práctico. O sea, por de pronto, porque acá hay un tema que es de principio, es algo estructural. Estamos hablando no de una reforma que uno podría el día de mañana corregir en un eventual gobierno de derecha, porque en el fondo tú ya, cuando hiciste el cambio, ese quedó para mucho tiempo. En general, un traspié tan significativo como este no pasa por usar una mala palabra, pasa por haber cedido no sabemos por qué, pero haber cedido en algo que para el gobierno era fundamental. Recordemos que el gobierno lo que busca en cada una de sus reformas es instalar una ventanita, un primer paso en su lógica ideológica que está presente en todo lo que ha hecho en materia de salud, en educación, en materia tributaria y ahora en pensiones. Usted lo que dice entonces es que aquí hay un principio en el cual está cediendo la UDI. Sí, el principio es que el Estado se mantenga lo más lejos posible de los recursos de los trabajadores. Se llame y en como ese se llame. Da lo mismo como se llame. Lo relevante, acá para aclararlo, lo relevante es que del 6% de cotización adicional va a haber un 0,5%, que alguien podrá decir que es un pequeño reparto, como lo decían, pero da exactamente igual el número. Si el tema está que tú estás abriendo. Nosotros no importa el número, no importa el nombre. No importa el número, no importa el nombre, importa cómo tú estás abriendo una ventana para que el Estado se meta a administrar, creciendo por de pronto, instalando operadores políticos a cargo de los recursos que van a ser, digamos, la jubilación de los trabajadores chilenos. Ya, antes de que entremos también al optimismo del ministro Marcel, porque yo creo que usted coincide en que usted lo ha visto optimista en estos días, ¿o no?
o sea, inmediatamente, incluso después de este retracto de la UDI y de Chile Vamos, sigue él, digamos, con un optimismo que nos llama la atención. Me encantaría saber qué es lo que hay detrás que no estamos conociendo. ¿Y qué es lo que cree usted que hay detrás del optimismo del ministro Marcel? No, yo creo que hay espacio para avanzar en algo que para ellos es significativo. Recordemos que también hay un cuento político acá. O sea, para la izquierda es muy relevante que cualquier reforma que saque en materia de pensiones apunte a meter al Estado. O sea, ese es su norte. Solidaridad, dirían ellos. Esa es su pretensión. Sí, también, llámala como quieras. Nosotros hablamos de mérito, nosotros hablamos de no desincentivar que las personas que se esfuerzan trabajando en su vida activa laboral Pero entonces ¿usted cree que hay un acuerdo que está más listo de lo que sabemos públicamente? A nosotros nos había llegado el comentario de que en enero, aprovechando los tiempos, digamos, todos sabemos que en enero en el fondo hay mayor distracción, viene luego el receso legislativo, febrero, se iba a fraguar seguramente este acuerdo. Esperamos que, habiendo levantado la voz por parte del Partido Republicano y otros más, porque no somos los únicos, de lo que está haciendo la organización esta Con Mi Plata No, de Bernardo Fontaine, que uno lo asocia bastante más a Chile Vamos, que han puesto el grito en el cielo con esta apertura del 0,5%. ¿Y ustedes creen que se va a echar para atrás Chile Vamos, que no va a aceptar el 0,5%? Nosotros esperamos que efectivamente prime la cordura. Yo no sé qué rol juega acá. Eso es como lo que quieren, pero ¿creen que eso va a pasar? Lamentablemente no. Yo creo que a mí me sorprendió mucho el optimismo del ministro Marcel, sabiendo ya todo este episodio, que él sigue insistiendo en que va a haber, digamos, un acuerdo. La verdad es que me parece muy llamativo. O sea, ¿creen que ya está cerrado este acuerdo? No lo sé. No sé si cerrado, pero por lo menos nosotros nos vamos a mantener en alerta. Sé que algunas personas, y dame un minuto, sé que a algunas personas les complica y les enreda, particularmente previo a un año electoral, que en las distintas oposiciones exista tensión. Pero es que en algo tan relevante como los ahorros de los trabajadores, necesariamente tenemos que levantar la voz. Nosotros esperaríamos que hubiera unidad para defender ideas centrales que siempre hemos sostenido desde los distintos partidos de oposición, por de pronto defender los ahorros de los trabajadores, y en este caso desde Chile Vamos se están abriendo a la postura del gobierno. Esto para ustedes, alguna vez ustedes fueron bien despectivos con Chile Vamos y hablaron desde su sector de la derechita cobarde. Más allá de ese calificativo que parece bien despectivo, ¿ustedes creen que aquí hay una muestra de que Chile Vamos de alguna manera no defiende con la fuerza que ustedes esperarían ciertas convicciones? Yo creo que ese lenguaje no es correcto, no es conveniente, no es sano. Recuerda que ¿ha sido un error ocuparlo en algún sector? Es que eso no se lo puedes atribuir al partido. De las redes sociales hay gente evidentemente que uno no controla, que es más fanática, y por mucho que uno llame, digamos, a utilizar un lenguaje como corresponde, la verdad es que no hay mucho por dónde poder controlar. Pero más allá de eso, uno tiene que tener a la vista de que el día de mañana no nos perdamos en una segunda vuelta en contra de la izquierda. Tenemos que trabajar juntos, así como lo hicimos en las elecciones de gobernadores segunda vuelta. ¿Y estos hechos hacen que sea más difícil que lleguen a acuerdos para trabajar juntos? Por lo mismo digo, es muy importante que sostengamos. A mí teniendo alguien que va a continuar el gobierno de Boric, sea quien sea, por supuesto que tenemos que agotar todos los esfuerzos por trabajar juntos en una segunda vuelta, y esa es la voluntad nuestra. No creo que se nos quede algo en el tintero. Pero del lo tema decía respecto a tu pregunta, perdón, de tener cuidado con el lenguaje, de cómo tú te relacionas con los demás. Uno no puede mirar el techo cuando estamos frente a una reforma estructural en donde se le está haciendo, por esa lógica de acuerdo por el acuerdo, guiños, digamos, a la izquierda en algo tan sustantivo. Como tenemos hartos temas, avancemos en el tema de pensiones. A ustedes claramente tienen un problema con la votación en sectores de mujeres importantes. O sea, si uno compara, les va mejor con hombres que con mujeres, y usted sabe que para José Antonio Kast el tema de las mujeres ha sido un tema donde comparativamente le cuesta más penetrar en ese electorado. Y se lo pregunto porque justamente este 0,5 apunta a igualar pensiones que tenemos más bajos sueldos, nos cuesta más juntar fondos que a los hombres, más lagunas por el tema de maternidad, nos contratan hasta más jóvenes que a los hombres los contratan hasta más viejos, en fin. Y este 0,5 apunta justamente a igualar pensiones. ¿No cree que ahí también están volviendo a abrir un flanco, incluso pensando como usted mismo lo manifestaba, en un año electoral que justamente se les diga
¿no están dispuestos a igualar pensiones entre hombres y mujeres de nuevo en este punto? Todo lo contrario, pues si lo que estamos haciendo nosotros es defender los intereses de los trabajadores, sean hombres o mujeres, principalmente mujeres. Es más, si es que en el fondo los 400 millones de dólares que se necesitan en el fondo para tapar esta brecha, lo que ellos llaman compensación, si es que es necesario en el fondo para corregir quienes están hoy día en la situación, que salgan de recursos centrales del Estado, por supuesto que tienen que salir de ahí. Y para eso hay que hacer ajustes en el gasto, que es lo que hemos insistido hasta el cansancio. Miremos lo que está pasando en Argentina. Fueron capaces en un año de bajar en un 30% el gasto público. ¿Cómo no vamos a ser nosotros capaces de hacernos cargo de un 0,3, de un 0,5, que es más o menos lo que nosotros estamos hablando acá? Entonces, igual usted y yo sabemos que es un tema de voluntad. Dentro de ese cálculo también hay cuentas que faltan por pagar, que están diferidas, y lo mismo miembros del gobierno lo reconocen. Y si me permite hablar del tema de fondo, que puede ser medio impopular, nosotros se lo planteamos al presidente de la República, todas las comisiones de expertos que han funcionado del año 2006 en adelante, partiendo por la del ministro Marcel, que en ese minuto se llamaba la Comisión Marcel, han recomendado unánimemente que para corregir los problemas que tenemos en la tasa de reemplazo, que es el principal problema en nuestras pensiones, hay que mejorar la cantidad de años de cotización y mejorar la tasa. Ya tenemos acuerdo en la tasa. Para que no se nos acabe el tiempo, directamente, ¿el Partido Republicano estaría a favor de subir la edad de jubilación de las mujeres de 60 a cuántos años? Primero, si estarían de acuerdo, si pondrían sus votos. ¿Y cuánto? Yo creo que el presidente de la República tiene que tomar la decisión de convocar a todos los sectores políticos y anunciarle a los chilenos, con el respaldo de todos, y nosotros vamos a estar ahí, diciendo lo que todos los expertos técnicos le han dicho. Es decir, no podemos financiar 10, 11 años más de vida, que es la esperanza de vida que representa actualmente el hombre y la mujer en promedio, con los mismos años de ahorro que teníamos antes. Por eso, ¿ustedes están de acuerdo con subir la edad de jubilación de las mujeres? No de las mujeres, de hombres y mujeres. Ya, pero ¿y de cuánto cree usted? Yo creo que se tiene que hacer de manera gradual. A las personas que hoy día están jubilando, están prontas a jubilar, bueno, buena parte ya está corregido por la PGU, pero por cierto que tiene que salir de fondos generales del Estado, y con los otros hay que hacerlo de manera gradual. Quienes están entrando, hombres y mujeres, a sumarse a la fuerza laboral hoy día, es decir, personas de 20 y tantos o de 30 años, esas personas, obviamente que cuando jubilen debieran saber que ya no van a ser 65 años, sino que van a ser 66. Y para las generaciones que vienen van a ser 67. Y en el caso de las mujeres no 60, sino que 61. Hay que buscar la fórmula. Yo confío verdaderamente en que eso es un acuerdo político. El acuerdo político consiste en respaldar al presidente, en este caso, con hacer lo correcto. Vamos a otros temas. ¿Es Johannes Kaiser una piedra en el zapato para la campaña presidencial y una postulación presidencial de José Antonio Kast? ¿Cómo ven el crecimiento de Kaiser? Lo vemos de una manera muy positiva, al revés, pues nos está ayudando a apuntalar lo que son las ideas de fondo. Yo lo que lo he visto en estos temas, por de pronto, saliendo en la línea correcta, ayudándonos a que no avancen, digamos, este tipo de reformas que le podrían hacer tanto daño a los chilenos. ¿Cree usted posible que le ganara a Kast en porcentaje de votación? Nosotros tenemos un equipo de trabajo, tenemos un partido político que en las últimas elecciones municipales y de gobiernos regionales se desplegó por todos lados. Tenemos a 300 nuevas autoridades, tenemos un tonelaje desde el punto de vista para la campaña, que es tu pregunta en el fondo, bastante contundente. Más contundente, diría usted. Con Johannes Kaiser yo creo que ha hecho un excelente trabajo, tenemos una muy buena relación. ¿Cuánta distancia ideológica? Yo creo que él haya formado un movimiento en paralelo nuestro, teniendo la libertad de poner el foco en los temas, en el fondo, más libertarios que a él lo identifican, y quizás tomando un poco más de distancia ciertos elementos que algunos podrían considerar más conservadores, propios del Partido Republicano. Es fantástico, porque a la hora de buscar una alianza, de buscar lograr cosas superiores, nos entendemos a la perfección. A menos que saque más votos que usted. Pero si estando las personas indicadas en los lugares correctos para tomar buenas decisiones, nosotros vamos a estar felices. Nosotros creemos en el complemento de las personas que pueden hacerle bien a Chile. ¿Y no piensan unas primarias con Kaiser, por ejemplo?
Es que las primarias son la manera de resolver una candidatura única de partidos que forman parte de un mismo conglomerado. Nosotros no formamos parte de ningún conglomerado. Ya, o sea, descartan unas primarias con Kaiser. Sí, y creemos que para los próximos 4 años de gobierno es clave tener mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, y eso se logra con competencia en primera vuelta. Y si hay alguien que no tiene claro que los republicanos tenemos que competir en primera vuelta, con todo el episodio de esta vuelta carnero de las pensiones, bueno, me imagino que más claro que el agua hoy día. O sea, para ustedes, lo que usted llama una vuelta carnero de Guillermo Ramírez en las pensiones, Sí. ¿refuerza la convicción de que tienen que ir a primera vuelta, sí o no? Si nosotros no estuviéramos en la papeleta en primera vuelta, ¿Ya? imagínate la cantidad de cosas que en el debate presidencial podrían llegar a ocurrir, si es que no hay una voz fuerte y clara defendiendo las ideas de Por derecha. eso, esto refuerza la idea de que Sin tienen que ir a primera ninguna duda, vuelta. así es. Y usted coincide con Mario Desbordes, quien en Tolerancia Cero sostuvo que a ninguno de los dos, ni a Chile Vamos, ni a ustedes, les convenía ir juntos a unas primarias porque ellos perdían votos por el centro y ustedes perdían votos por la derecha, estaba apuntando entre otros a Kaiser. Yo pienso en la consecuencia que tiene la presidencial en las elecciones parlamentarias. Si hay algo que los últimos ejercicios electorales nos han dejado meridianamente claro, es que la competencia le saca el mejor rendimiento al menos a la derecha. ¿Así? No sé, Sí, porque claro. los gobernadores no les fue. Primera vez no les desde el fue tan 90 en bien. adelante. Podrían haber tenido más gobernadores si hubieran ido. Pero déjame analizar. No, Digo, por si estoy, hay estoy alguna hablando de cosa. elecciones proporcionales. Ah, ya, ok. Primera vez que tenemos empate en el Senado, gracias a la manera en que se planteó la elección del Ya. año 2021. Logramos los 2/3 en un Consejo Constitucional que era era un Senado, en el fondo Ya, era pero lo mismo en que un los Senado. proporcionales. Y la elección municipal, en las elecciones proporcionales, que son equivalentes a las del parlamentario, logramos un resultado histórico nunca antes ¿Cree visto. usted que debieran hacer pactos por omisión con Chile Vamos en las parlamentarias? Nosotros tenemos un proyecto político distinto. Por Ya. cierto que en los lugares en donde hay binominal, que por de pronto ojalá no hubiera cambiado nunca en ninguna parte de Chile, hoy día están todos siendo un poco añoranzas de lo que generaba el sistema binominal, pero hoy día tenemos algunas regiones en donde la elección senatorial es binominal, y ahí evidentemente con números en mano y viendo las listas que se van a inscribir tenemos que sacar la cuenta con tal de que gane alguien de oposición hoy día y que no haga causa común con la izquierda. Ujú. ¿Y pacto con socialcristianos lograron un alcalde en Concepción? Sí, y con un grupo importante de ellos tenemos coincidencias significativas en el plano de las ideas. Ya hemos sido compañeros de pacto Ya, pues, en la última elección. ¿Están pensando, explorando un pacto en las parlamentarias? Es una alternativa, sí, es probable que teniendo un poco más de información sobre la mesa podamos tomar una decisión en esa línea. O sea, ¿podríamos decir que es algo que están explorando? No lo podría descartar. Ya. Por eso, o sea, si no lo puede descartar es porque de alguna manera lo están explorando. Sí, así es. ¿Sí? ¿Y cómo se ve? Yo lo veo interesante, hay que ver en el fondo, recuerda que cuando uno modela en el fondo los resultados de las elecciones, es muy relevante saber más o menos quiénes van a competir. Saber qué es lo que va a pasar en la izquierda es significativo para ver en definitiva cómo nos alineamos. Nosotros no teníamos, para el mejor resultado que hemos tenido en una elección proporcional, alianza ni con el Mundo de Chile Vamos, ni con Social Cristiano, ni con el PDG, ni con nadie, y fue el mejor resultado que hemos tenido en la historia de las elecciones, con los 2/3 que alcanzamos en el Consejo Constitucional, que es un Senado de la República. Podría perfectamente configurarse algo similar y eso nos llevaría a privilegiar tener una mayor cantidad de candidatos desplegados por el país. ¿Ya? O, dependiendo de lo que hace la izquierda, quizás es una buena idea el estudiar, digamos, una alternativa con ellos, con el Partido Libertario en formación. Eso es algo que, por un cierto, no pacto lo descartaría. parlamentario, ahí sí podría, se imaginan un pacto parlamentario que pudiera entrar el Partido Libertario, más Social Cristianos, más ustedes. Por lo menos desde el punto de vista de la coincidencia en términos generales en el plano de las ideas, de lo que harían esas personas en el Parlamento, no hay un problema y eso es relevante. En el caso de Chile Vamos, por cierto, con algunos sí tendríamos ese problema, sobre todo los que miran más hacia al centro-izquierda para tomar decisiones, pero incluso si es que no estuvieran ellos, está una dificultad práctica, que ellos tienen una gran cantidad de incumbentes, que al final del día es un elemento muy significativo para ver si es que, por mucha voluntad que uno tenga, se logra fraguar o organizar, digamos, una lista en conjunto. Entiendo. Así que esa yo la descartaría.
quiero ir cerrando preguntándole cómo ha visto los primeros días de Evelyn Matei ya como candidata, bueno, precandidata, ha dicho ella, como una de las muchas precandidatas, dijo. Bueno, el primer día que entiendo fue ayer, fue medio tropezado, digamos, por esto de las pensiones. Me encantaría saber qué es lo que opina en este tema. Yo creo que ahora, ya no estando en una alcaldía, sí es relevante que se vaya conociendo en el fondo cuáles son las aproximaciones de los candidatos a la presidencia en los temas sustantivos. O sea, a mí me llamaría la atención de que los dos caminos en el fondo llaman mucho la atención. O no está alineada con lo que está promoviendo Chile Vamos, particularmente la UDI hoy día, es decir, le hace un reproche a esto de abrirse a la postura del gobierno, o lo contrario. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué nivel de ascendencia podría llegar a tener sobre los partidos? Algo que es relevante, o si es que en el fondo está de acuerdo con avanzar en entregarle parte de la administración de los fondos de nuestros trabajadores al Estado. Yo creo que es sano y es bueno que la gente lo sepa. ¿Cómo ve la posibilidad de lo que viene en materia de aborto? ¿Qué esperaría también respecto al tema de la postura también de Evelyn Matei? Porque se está viendo en Contraloría los últimos temas del reglamento, las modificaciones al reglamento del aborto en 3 causales, pero además va a entrar pronto el proyecto de aborto con plazos pero sin causales. Sí, ya nos adelantaron lo que se ha llamado el aborto libre y efectivamente a nadie le puede tener duda, digamos, de lo que opina la mayoría de los candidatos presidenciales. En el caso de ella yo no tengo certeza de cuál es su posición. Ella ha dicho que aborto 3 causales. Claro, pero la pregunta no va a ser esa que se hace en el Parlamento, va a ser aborto libre. Entonces esa es la que tenemos que contestar claramente y uno esperaría que opte por defender la vida. Usted estaba como haciéndole llamado que se pronuncie en varios temas de Evelyn Matei. Es que yo creo que es importante porque en el fondo se hacen muchos llamados a buscar algo que todos queremos, que es la unidad. Nosotros sostenemos de que la unidad se tiene que dar en función de las ideas. Y por eso digo que se partió con un traspié, porque si es que en el fondo se abren en la curva en este tema de las pensiones, que es tan significativo, si es que el día de mañana va a pasar lo mismo con el aborto, de acuerdo al tema que tú planteabas, o con los impuestos, porque hay muchas personas que se seducen por financiar nuevos programas sociales. No, pero en eso ya ha sido claro, ha dicho que congelar impuestos e incluso bajar. Sí, es que yo recuerdo cuando se oponía a la eliminación o la revisión, digamos, de las contribuciones. Entonces, me genera dudas, digamos, de cuál es su aproximación en materia impositiva. Ya, y cierro preguntándole si es que, ¿qué le ha parecido la decisión respecto de Dominga que se ha dado a conocer hoy día y que implica echar para atrás la decisión del Comité de Ministros? Bueno, da cuenta hoy día con una noticia positiva, digamos, desde el punto de vista del desarrollo, del empleo, pero da cuenta en el fondo cuál es la agenda que tiene este gobierno. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver una intervención que tuvo un activista de izquierda en una comisión del Senado, creo que era el director de Greenpeace, en donde decía, mire, que él no tenía ningún problema y tenía fondos suficientes para judicializar todos los proyectos en el fondo que fuera necesario, decía. Ahora, y podía, eso significaba por lo menos 2.000 días más. Con 2.000 días más, si es que ese es el propósito que tiene la izquierda de entorpecer. Ahora, él no es funcionario de gobierno. No, pero son lo mismo. Si es cosa de mirar un poquito sus redes sociales y está en línea con la moneda completa. O sea, ¿Usted cree que el gobierno quiere judicializarlo todo? Yo creo que ellos tienen una traba psicológica en función de lo que significa el desarrollo en Chile. Ya no es ni siquiera ideológica, es psicológica. Sí. Usted subió como 2 pisos más esto. Un trauma. Eso está buscando. La verdad es que tienen un verdadero trauma y una desproporción en la escala de valores enorme, porque en el fondo tienen una aproximación con mucha delicadeza en el fondo para hallazgos arqueológicos por un lado o para algún tipo de flora muy particular que se está dando en algún lugar y al mismo tiempo cientos de miles de personas que podrían encontrar trabajo permanente en nuevos proyectos se van a tener que quedar sin empleo precisamente por estos caprichos ideológicos de estas personas. Se me había olvidado porque hoy día hizo una alusión el presidente de la República, usted tuiteó también, en fin. Tweet van, tweet vienen, intervenciones van, intervenciones vienen, pero hoy día no estuvieron presentes. Al menos eso fue lo que dijo el presidente. Usted me puede corregir si es que no es así. No hubo parlamentarios de derecha, ni de centro derecha, ni de Chile Vamos, ni de republicanos en la entrega del informe de derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, nos dedicó un capítulo. Sí, y le dijo el presidente, este es un tema que debiera ser transversal, que debiera importarles a todos ver la situación de los derechos humanos en nuestro país. No están aquí.
Sí, y en particular le molestó un tuit que personalmente hice refiriéndome a que no debiera existir el INDH. Yo creo sinceramente de que es una de las instituciones que fue creada con un propósito y está orientada, digamos, a algo totalmente distinto, basado en una ideología, digamos, o en un contexto de aplicación de los derechos humanos, o más bien de la violación de los derechos humanos únicamente por agentes del Estado. Yo creo que es un error. Si es que uno analiza los instrumentos internacionales, uno perfectamente puede desprender algo que hoy día es evidente en Chile. La principal amenaza para los derechos humanos está en la transcriminalidad. Y el Estado no está haciendo absolutamente nada. Ya, pero eso es una violación de derechos humanos vía el Estado, pero ¿sabes vía lo la que dice, inacción del Estado? ¿sabes lo que dice el INDH? Que a nosotros no nos corresponde ver, digamos, cuando las víctimas de las violaciones de derechos humanos son particulares y el violador de los mismos son particulares. Las organizaciones, sean personas, sean organizaciones de personas. Ojo, que usted está diciendo que dicen eso porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos le dirían que no es eso lo que dicen, pero haga usted su punto porque tendrán que ellos hacer la respuesta. Es que se enredan con algo que es semiverdad. Si tú quieres enjuiciar a un Estado por una violación de derechos humanos, tenemos un sistema regional, el sistema interamericano, en fin, y los europeos tienen otro. Y obviamente que el sujeto pasivo de ellos son los Estados y ahí nada que ver tienen los particulares. Pero para perseguir la violación a los derechos humanos que hacen particulares el crimen organizado, tú tienes la legislación interna, tú tienes el Código Penal. Acláreme algo. Sí. En un eventual gobierno de José Antonio Kast, ¿se eliminaría el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Yo creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos y los recursos que se destinan, prefiero hacer un trabajo interno en todos los servicios públicos que tengan, digamos, a la vista de que los derechos humanos no son de un grupo de personas determinados, sino que se tienen que respetar para todos. ¿Y eso implicaría eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Desde mi perspectiva es una institución, un servicio público que supuestamente es autónomo y no es así. Recuerda la participación que tuvo en las pensiones de gracia a los indultados por Boric. Yo creo que se debiera cerrar y esos recursos destinarlos a fortalecer el trabajo de los carabineros. ¿Y ese va a ser el planteamiento del gobierno? No lo sé. De un eventual programa de gobierno. Eso se lo podemos preguntar a José Antonio Kast cuando llegue a esa parte, pero venga, pero en la línea del trabajo que hemos hecho, yo algo he podido participar en el trabajo de seguridad y efectivamente creemos que hay un deber de fortalecer el rol que tienen las policías, que hoy día está muy lejos de ser. Pero interesante, por lo menos usted nos plantea cuál es su perspectiva como presidente del Partido Republicano. Arturo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ti, Mónica. Que tenga muy buenas noches. Bueno, y seguimos avanzando para contarles que críticas de varios sectores generaron las palabras y de hecho seguimos comentando que hay respecto del proyecto, vamos a ir al proyecto, ok, vamos a seguir hablando respecto de Dominga o respecto del tema, ya. Bueno, hay críticas de varios sectores justamente que se generaron a raíz de las palabras del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Nos vamos de Dominga al tema político dentro de Chile Vamos. ¿Y por qué? Porque desde Renovación Nacional, entre otros, sostienen que hay un cruce, hay un problema ya histórico desde Carlos Larraín hacia Evelyn Matei. De hecho, en Tolerancia Cero, el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y varios parlamentarios salieron a defender y a respaldar a Evelyn Matei, como nos cuenta Macarena Román. Solo tuvieron que pasar un par de horas de la primera actividad de Matei como evidente carta presidencial para que algunos lanzaran las primeras críticas, una de ellas proveniente de su propio sector político. Hay otros factores que no menciono, no porque sean turbios, sino porque son muy evidentes. Pues, ¿no? Ella es hija de un integrante de la Junta de Gobierno, pues, militar, ¿no? Nadie tiene el derecho adquirido, pero Evelyn Matei tiene el apoyo abrumadoramente mayoritario de los dirigentes. Por un lado, hay personas que no la quieren y no la van a aceptar jamás, aunque marque 99% de las preferencias de voto. Y dentro de esas personas que no la va a aceptar jamás está Carlos Larraín. El histórico militante de Renovación Nacional y expresidente de la tienda no dejó espacio para la duda en torno a su postura. Insiste en primarias presidenciales, asegurando que la primera vez que compitió Matei frente a Bachelet solo llegaron al 37% de los votos. El resultado es de mi exclusiva responsabilidad política. Hoy día tenemos que apoyar, tenemos que cuidar nuestro liderazgo y Carlos Larraín sabe perfectamente que los liderazgos hay que cuidarlos porque se pueden perder justamente por este tipo de apreciaciones que él está haciendo. En Renovación Nacional es una opinión absolutamente minoritaria.
La gran mayoría de las bases de los militantes y de los dirigentes, como de sus autoridades, estamos porque Evelyn Matei sea la abanderada presidencial de Renovación Nacional. De hecho, Renovación Nacional tiene 220 consejeros regionales y 150 de ellos están pidiendo proclamar a Matei como carta presidencial. Es decir, la mayoría hasta ahora está a favor de convertirla en la figura del partido, haciendo caso omiso a las palabras de Larraín, que en general no tuvieron mayor acogida. Yo creo que Carlos Larraín debiese mantenerse como estaba, en silencio, y no opinando respecto a la política contingente, no cuestionando los orígenes familiares de una persona y menos de la persona que lidera hoy día en la opinión pública. Esa es una política con el golpe bajo, pero la verdad que es inentendible. Sobre todo que él, Carlos Larraín, admiraba al general Pinochet y a la Junta Militar. Por eso la duda es evidente, porque Larraín menciona al padre de Evelyn Matei como algo peyorativo, pese a muchas veces destacar las acciones tomadas por la Junta Militar que integró el excomandante en jefe de la FACH. Tiene que ver más bien con pasadas de cuenta, ¿no?, del propio Carlos Larraín, más que con un proyecto político. No queda muy claro qué es lo que busca Larraín, si no es más bien, ¿no es cierto?, como te decía, intentar tener una mejor posición negociadora de a lo mejor los parlamentarios que él quiere o los candidatos que él quiere apoyar para que estén incluidos en la plantilla parlamentaria. Pasada de cuenta de Larraín a Matei, que sorprendió de forma transversal, no solo al interior de Chile Vamos. Me preocupa más las propuestas que se hagan desde la UDI, el partido que representa a Evelyn Matei. Yo en general no culpo a los hijos e hijas de personas que no piensan como yo, de tener las mismas actitudes que sus padres o madres. Si él quiere estar en la parte minoritaria de Renovación Nacional y además en la parte minoritaria de esa inmensa mayoría de los chilenos que quiere que Evelyn Matei sea la próxima presidenta de la República, bueno, finalmente Larraín siendo Larraín. Pero en lo concreto no ha sido solo Larraín quien ha insistido en primarias presidenciales, también lo ha hecho el expresidente de RN, Cristian Monkeberg, y la senadora Paulina Núñez. Por su parte, el senador Manuel José Osandón pidió a la exalcaldesa que renuncie a su militancia UDI para convertirse en una candidata transversal. Nuevo aire para el proyecto Dominga. El primer tribunal ambiental revocó la decisión del Comité de Ministros de rechazar la iniciativa, criticando duramente la actuación de los secretarios de Estado. Natalia Muñoz nos cuenta. Fue la alegría de las asociaciones ambientalistas cuando en enero de 2023 el Comité de Ministros rechazaba por segunda vez el proyecto minero portuario Dominga. Hoy la iniciativa tiene un sorpresivo respaldo. El primer tribunal ambiental recogió los reclamos de la empresa, anulando la resolución que rechazaba la iniciativa. Es un fallo contundente, categórico y unánime. Esperamos que este fallo termine con este espiral infinito de judicializaciones y de procesos administrativos. Creemos que es importante para el desarrollo del país dar una señal clara a los inversionistas, a las comunidades, que entregue certeza. Victoria momentánea para el megaproyecto que suma 11 años de tramitación ambiental. El tribunal estableció que se tendrá que volver a repetir la votación en un plazo máximo de 15 días. Las razones: el Comité de Ministros infringió los principios de imparcialidad, en particular con el actuar de 2 ministras. En el caso de las ministras de Minería y Medio Ambiente, estas participaron de la votación pese a haber emitido pronunciamientos y declaraciones previamente contra el proyecto Dominga. Ahora el tribunal dictaminó que la votación debe realizarse con ministros que no comprometan su imparcialidad. A pesar de esto, la titular de Medio Ambiente eludió las críticas del fallo a su actuar, aunque no descarta inhabilitarse de la nueva votación. Todo eso tenemos que analizarlo todavía, como dijo, estamos haciendo ese análisis. Yo soy la ministra de Medio Ambiente. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi misión? Resguardar el medio ambiente, la rica biodiversidad, nuestro patrimonio natural. Hemos sido bien categóricos en señalar que respetamos los fallos judiciales, los tribunales ambientales actúan dentro del marco de sus competencias y por ende tendremos que revisar el fallo para ver si es que nos corresponde o no tomar algún tipo de acción.
Interés en crear áreas marítimas protegidas, participación en la campaña presidencial de Gabriel Boric y una postura histórica en contra de Dominga es lo que mantiene a Maysa Rojas en la mira del tribunal. La ministra Rojas no ha faltado la probidad. Ella es una persona técnica, independiente, que no se ha dejado nunca llevar por presiones políticas, y sus comentarios que realizó el año 2021 lo hizo como académica, y eso no lo debería inevitar. Y hay que hacer honor a la palabra empeñada del presidente Gabriel Boric en este sentido, que ha dicho claramente que este proyecto de inversión no puede ser emplazado. Promesas que hacen cuestionar más aún el Comité de Ministros. El Ejecutivo mantiene la postura de que deje de existir tal como está el proyecto de ley que reforma el sistema de evaluación ambiental y que se mantiene entrampado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Lo que estamos precisamente legislando es la eliminación de los componentes políticos en el ámbito de la evaluación, de tal manera de que los permisos estén excluidos de todas estas materias de carácter político. Creo que se ha actuado mal, que hubieron ministros que debieron haberse inhabilitado, y hoy día, como tienen que verse de nuevo, todos los que ya votaron tienen que inhabilitarse. Símbolo de la permisología, así fue definido Dominga. La iniciativa de Andes Iron ligada a la familia Delano contempla una inversión de 2.500 millones de dólares para la construcción de 2 minas de hierro y cobre en un megapuerto. Esto crearía miles de empleos en La Higuera, una de las comunas más pobres del país. Es fundamental que Dominga se concrete, ya que generará un impacto económico y social significativo, generando miles de empleos y más progreso. En medio de la discusión sobre los permisos sectoriales, lo que ocurra ahora con este proyecto será una potente señal para los inversionistas. Nos parece que ya lleva tanto tiempo esto, se le ha dado tantas vueltas, hay un fallo previo que incluso este mismo fallo reconoce que no fue respetado por el Comité de Ministros, que yo creo que lo que temo yo es que haya un intento por tratar de revertirlo. Se prevé que se construya 16 kilómetros de La Higuera y cerca del archipiélago de Humboldt, que concentra el 80% de población mundial de esa especie de pingüino, además de una flora y fauna única en nuestro país. Con especies increíbles que debemos proteger, como es el caso del pingüino de Humboldt, ballenas, delfines y gran cantidad de aves. Es un proyecto con impactos tanto en el medio marino como en el medio terrestre, en uno de los hotspots de biodiversidad. El Tribunal Ambiental nuevamente ha excedido sus funciones y ha olvidado su rol al ordenar al Comité de Ministros cómo actuar, poniendo en serio riesgo un ecosistema de relevancia mundial. Nuevo capítulo para Dominga y que no será el último. Bueno, seguimos avanzando en otras materias cuando son las 9 de la noche con 31 minutos y les contamos que el presidente Gabriel Boric pidió reconocer los avances del Estado en derechos humanos y no solo resaltar las críticas. Lo hizo tras la presentación del informe anual del INDH, que reportó falencias estatales en la materia. Al respecto, el instituto manifestó su preocupación por el debate sobre el cierre del organismo que proponen algunos sectores de la derecha. Bueno, nos acaba de decir, de hecho, en la entrevista con CNN Prime, el presidente del Partido Republicano, que él es partidario de cerrar el INDH. La nota es de Estefanía Bustamante. En manos del presidente quedó responder a las críticas que poco antes y en ese mismo podio presentó el INDH en su informe anual de derechos humanos, un documento que reportó varias falencias del Estado a las cuales respondió el mandatario. A mediados del próximo año termina mi periodo en el INDH, después de 12 años como consejera y 4 y medio como directora, y como nunca se me ha hecho patente el retroceso en materia de derechos humanos. Hay grupos derechamente negacionistas de los derechos humanos o quienes no creen en el rol, por ejemplo, del instituto. Entonces, cuando no se valora las cosas que sí se han hecho y solamente se critica lo que no o lo que no ha funcionado bien, creo que nos hacemos también un flaco favor. Mientras que el INDH dice que hay falencias como la falta de reconocimiento sobre las violaciones en dictadura o un lento avance en el plan habitacional del gobierno, Boric recordó avances como la ley contra la violencia hacia las mujeres y la reparación de la deuda histórica a los profesores. Sean críticos siempre respecto del gobierno, de nuestro gobierno y del Estado en general. Es parte del rol, pero yo les pido que también se reconozca las cosas en las que se ha avanzado, porque eventualmente puede haber un gobierno que no tenga esas mismas convicciones
y ahí se va a notar la diferencia. A diferencia de lo que opina el presidente Boric, el Instituto de Derechos Humanos no cumple la función para la cual fue creado. Y de autónomo no tiene nada, solo recordar su intervención en las pensiones de gracia que el mismo presidente Boric le dio a los indultados por el estallido. Justamente la reforma al INDH y las críticas a su mandato se tomaron el discurso de su directora, pero también hubo menciones a este último año, marcado por una querella del actual alcalde de Santiago contra 6 consejeros del instituto y requerimientos para destituir a 2 de ellos, los que fueron rechazados por la Corte Suprema. Terminamos el año con el anuncio de la voluntad de reformar el INDH. Espero que sea efectivamente para su fortalecimiento y no porque las cosas incomodaron a diferentes sectores del poder. Algo que incomodó también fue la discusión del presupuesto 2025, que en medio del debate prácticamente deja sin fondos al INDH. De 1.000 pesos bajó a 1 en la tramitación del Senado, donde solo 3 votos evitaron un escenario que para algunos era cerrar simbólicamente el instituto. Los derechos humanos son de todo. Entonces yo creo que ahí el INDH se ha cargado un poquito más para un solo sector. Y aquí hay que buscar que se protejan los derechos humanos. El INDH tiene que calmar un poquitito los ánimos, porque la verdad es que no solamente hemos estado apoyando distintas reformas que permitan asegurar la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Estamos por lejos con un alto estándar. Sobre la reforma, Boric apuntó que se puede mejorar o hacer cambios al INDH, pero no estar permanentemente amenazando con cerrar el instituto. Apuntó a uno de los líderes del Partido Republicano por criticar a otro sector de la derecha que se negaba al cierre. Y que no le quepa duda al presidente Boric, que nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos humanos, pero de todos, no de algunos. No vamos a excluir, como lamentablemente ha hecho este instituto y parte de su gobierno, por ejemplo, a la institución de Carabineros, la PDI, que son los grandes olvidados por parte del INDH. Yo creo que en la suma y resta no se puede ni pensar en eliminar ni sacar de circulación el INDH, porque va a jugar un rol permanente en nuestro país. Costó tenerlo en su minuto, pero creo que las reformas son necesarias. Así las cosas, el presidente se reunirá con la directora del INDH para analizar cómo se ejecutará la comisión que se aprobó tras la polémica aprobación del presupuesto para el organismo. Dicha comisión tiene como tarea, precisamente, evaluar cambios legales al instituto. Las ventas aumentan cerca de un 40% en diciembre, principalmente por la Navidad, y es por eso que a un par de semanas de esa fiesta, diversos organismos se reunieron para alertar sobre los productos falsificados que están presentes en estas fechas. El primer llamado, como siempre, es a comprar solo en el comercio establecido. Pero, ¿en qué otras cosas fijarse? María Luisa Carrión nos cuenta. Hay varias formas de pasar un mal rato en la celebración de Navidad y una de ellas es que el regalo del viejito pascuero no cumpla con las expectativas. Que quede chico es algo que se puede arreglar con un ticket de cambio, pero ¿comprar un artículo falsificado? Es muy difícil encontrar de pronto similitudes o muchas diferencias. Ocupan los mismos dibujos, las mismas imágenes y eso hace un poco que la gente caiga en que compre una copia por original. Estos, por ejemplo, no tienen información en español. Ese es un primer signo de alerta porque no estamos hablando de un hecho aislado. Más de un 86% aumentaron las incautaciones de productos falsificados al comparar el periodo entre enero y octubre de 2024 con 2023. Hemos detectado en estos últimos 2 meses alrededor de 2 millones de especies falsificadas que, entendiendo que en el año son alrededor de 7 millones de especies, vemos un aumento significativo al final del año. Y ante esta realidad, la petición es solo una. Si las personas compran en el comercio ilícito, la verdad es que no podemos cortar la cadena y por lo tanto es hacerle el llamado a las personas a que ayuden a cortar esta cadena y que por supuesto eso va a contribuir a mayor seguridad. Los consumidores al comprar en la calle lo que están haciendo es meterle efectivo en los bolsillos de estas bandas criminales organizadas. Por otro lado, muchos de los productos del comercio informal no cumplen con las condiciones del ISP, que garantizan que no afectarán su salud. Y aquí hablamos, por ejemplo, de perfumes y maquillaje, 2 de los artículos con mayores incautaciones. Entonces, lo primero será buscar el registro que especifique que está autorizada su venta en Chile. Debe estar claramente identificado en los rótulos. En este caso está indicado en este segmento. En el caso de un producto como
para el cabello, está en el pie de la etiqueta, también lo puede encontrar con el código digital. Acá los rotulados también deben estar en español para que usted sepa sus componentes y ante eso tomar una decisión de compra informada. Las bandas que realizan estas falsificaciones, sin embargo, cada vez buscan nuevas formas de burlar la ley. Aquí estamos en presencia de algunos productos que vienen separados, ¿cierto? Tanto de su etiqueta como su composición, en el caso de las prendas de vestir, la tela inclusive. Está en el nivel de prolijidad que tienen los delincuentes que nosotros investigamos, que se han conseguido o tienen las matrices de las impresiones, como aquí se puede ver, de alta calidad. La verdad es que esto es de alta calidad. El etiquetado en detalle, con los mismos colores utilizados por la marca original, las etiquetas con códigos de barra. Acá la recomendación es tocar la tela para notar la diferencia en la calidad, en este caso del algodón. Y así como se pueden fabricar en Chile, también llegan diversos productos del extranjero. Y acá podemos verlo, por ejemplo, entra por la frontera con una caja de ocultamiento para que no se dé cuenta que es un producto falsificado, pero finalmente usted lo puede encontrar en las calles así, simulando ser un producto de alta gama de tecnología. La forma más sencilla de saber que lo están estafando es en el precio, que suele ser mucho menor al del artículo original. Ahora, hay casos en que el producto no es falsificado, pero no cumple con la normativa. Y atención con esto, porque acá el primer indicador es, por ejemplo, que no viene con la edad indicada para la niña a la que usted quiere realizarle este regalo. Además, el etiquetado no está en español y por lo tanto no sabemos la composición de este maquillaje y tampoco está autorizado por el Instituto de Salud Pública. Lo que puede transformar una buena intención en una mala experiencia por contener componentes tóxicos. Por esta fecha se acumula el 13% de las ventas anuales del retail y se supera casi en un 40% a las de un mes normal. Por eso estas recomendaciones no son en vano y buscan que pasen unas fiestas tranquilas junto a sus seres queridos. Máxima sobre los 32 grados y olas de calor más recurrentes. Esa es parte de la proyección de expertos climáticos que realizan para el verano en gran parte de nuestro país, una condición que ya preocupa a las autoridades frente a la amenaza de incendios forestales. Francisco Verdejo nos cuenta más. En la mañana estaba bastante, de hecho ando bastante bien abrigado y hay que empezar a sacarse la corbata, la chaqueta porque ya es mucho el calor. Cuando uno como va con la ropa, después tiene que llevar toda la cuestión en la mochila pesada, es una lata. Ha ido aumentando progresivamente el tema de la temperatura y tenemos que prepararnos, ya esto es algo inevitable. Mañanas y noches heladas, pero días con bastante calor. La razón, varias. Una de ellas es el fenómeno de la Niña, condición que enfría las aguas del Pacífico, lo que impacta directamente en nuestro clima. Es una niña mucho más débil, pero que sin duda está. Y eso está generando de que el anticiclón se haya reforzado. Por lo tanto, eso evidentemente que tiene efectos sobre las temperaturas y las precipitaciones. Otra son las vaguadas, masas de aire frío que avanzan a zonas de baja presión. Eso explica una baja importante de las temperaturas por las noches, pero se trata de una condición en retirada. Solamente a principios de mes se pueden observar estos descensos de temperatura que fueron por eventos sinópticos. Para lo que viene el resto de diciembre, fin de año, ya comienza a verse este incremento en las temperaturas máximas y mínimas, o sea, mañana más cálida, así que yo creo que ya es momento de guardar los chalecos. Ya. Una variación en las temperaturas que no implica meses menos calurosos. Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, la media de temperaturas máximas en noviembre de 2023 fue de 24 grados. En cambio, a la misma fecha este año fue de 27. La amplitud térmica ha aumentado, la diferencia entre la máxima y la mínima. Pero lo que estamos viendo es que si tú comparas los meses de este año con el anterior, es más caliente, más caluroso. A solo días del inicio del verano, especialistas prevén temperaturas por sobre lo normal y una mayor continuidad en torno a las denominadas olas de calor. Partiendo por Santiago, la capital, tenemos que las temperaturas máximas para el trimestre de diciembre, enero, febrero están entre los 29 y los 30 grados y la condición que se proyecta es que se superen estos 30 grados durante este trimestre. Sí, hay una alta probabilidad, producto de este anticiclón reforzado, de que tengamos más incidencias de olas de calor. Este efecto
hace que el calor queda atrapado varios días y por lo tanto no puede disiparse este calor y por lo tanto podríamos tener varios días con temperaturas por sobre los 32 grados Celsius. Factor relevante para el combate de incendios forestales. Por eso ya hay alertas en la zona centro-norte y centro-sur. Temporada de incendios que, según CONAF, ya contabiliza un 27% más de siniestros en comparación a 2023. Las condiciones meteorológicas al momento han sido más adversas que el año pasado y por lo tanto hemos tenido una mayor probabilidad de que fuentes de calor puedan generar focos de incendio. Pese a eso, la superficie afectada al momento está un 46% más bajo que el año anterior. Ya en zonas como Los Ángeles se empieza a ver una disminución del verdor durante diciembre y probablemente enero y febrero Biobío y Araucanía entren a este sistema con mayor probabilidad de igniciones. Altas temperaturas que llegarán a Chile pero que son parte de un contexto global. Según un reporte del Instituto Copérnico, noviembre de 2024 fue el 16º mes que registró un aumento de temperatura por sobre los 1,5 grados respecto a la era preindustrial. Estamos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar las informaciones de este ámbito. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a partir en Siria porque hoy día la ciudad está teniendo cierta normalidad, las personas están saliendo a las calles, algunos negocios están abriendo y en medio de esto los rebeldes anunciaron el nombramiento del nuevo primer ministro que se va a hacer cargo de la transición entonces del poder. Se trata de Mohamed al-Bashir, quien además era el primer ministro del gobierno de salvación, el gobierno básicamente del grupo rebelde HTS que se ubicaba en la ciudad de Idlib. Hoy tuvo su primera reunión de gabinete, no solo con también integrantes de este gobierno de salvación, sino con funcionarios del régimen de Bashar al-Assad. Se reunieron entonces y van a iniciar este proceso de transición en este gobierno que debería durar hasta el 1 de marzo de 2025. ¿Cuáles fueron las primeras declaraciones del nuevo primer ministro interino sirio? Ahí las vemos. Hoy realizamos una reunión de gabinete en la que ha participado un equipo del gobierno de salvación, que estaba trabajando en Idlib y sus alrededores, y el gobierno del régimen derrocado. La reunión se ha celebrado con el objetivo de transferir los archivos y las instituciones del gobierno del régimen derrocado al gobierno de transición, para llevar a cabo los trámites correspondientes. Esto significa que habrá un gobierno sirio que se ocupará de estos archivos y gestionará los trámites durante un periodo de transición, si Dios quiere, que puede terminar el 1 de marzo. Mónica, ¿vamos a seguir en la región? Sí, que no, es que al final es bien terrible el dilema, porque sacan a un dictador, a pesar de que el Partido Comunista en Chile haya hablado de un golpe de Estado. Bueno, sí, está bien, se tomaron el poder por la fuerza, pero están sacando un dictador, pero para establecer finalmente, a menos que demuestren lo contrario, otra dictadura de otro corte. O sea, si no hay elecciones abiertas en que puedan participar, va a terminar siendo el cambio de una dictadura por otra. Claro, es básicamente el temor que hay ante esta incertidumbre política en Siria. Ellos prometen que solo va a durar 3 meses este gobierno de transición, pero claro, no hay señales de cuándo podrían haber elecciones en Siria. Entonces solo queda esperar respecto de qué es lo que va a pasar en el país. Nos vamos a quedar en la región, pero ahora en Israel, porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asistió por primera vez a un juicio en su contra. Ahí lo vemos, un hecho inédito. Por primera vez un primer ministro entonces tiene que ir a un juicio donde se le acusa por delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Son 3 los casos en los que se investiga al primer ministro Benjamín Netanyahu, y a grandes rasgos es por recibir regalos, también por entregar beneficios regulatorios para obtener una cobertura favorable en medios de comunicación. Este juicio comenzó en un búnker por temas de seguridad en Tel Aviv. Estuvieron presentes ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu, y en el primer día él atacó a los medios de comunicación, dijo que acá lo estaban acosando. Ahora, esto está recién comenzando, podría durar semanas este juicio, y él va a tener que asistir todas las semanas, por lo menos 3 veces a la semana, que recuerda un poco a lo que vivió Donald Trump en el juicio en Nueva York este mismo año. Y esto, recordemos que Israel sigue con la guerra en Gaza y en distintos frentes de la región, también está avanzando en Siria. Claro.
Vamos ahora a Estados Unidos porque finalmente se detuvo a este hombre que es sospechoso de matar a este director ejecutivo de una empresa de seguros de salud. Se demoraron por lo menos una semana en capturarlo y solo porque él acudió a un McDonald's en Pensilvania donde un funcionario lo reconoce y llama a las autoridades. Había una recompensa por cualquier dato de este hombre, que se trata de Luigi Mangione, de 26 años. Viene de una familia adinerada y ojo que ha tenido también un fanatismo en redes sociales. Hay muchos que lo apoyan debido a este asesinato de un empresario de seguros de salud, precisamente por eso, por los problemas que ha tenido la población en torno a los seguros de salud. ¿Quién es este hombre que sigue detenido en Pensilvania? Guido Camu nos cuenta. El asesinato del director ejecutivo de una empresa de seguros de salud en plena calle de Nueva York impactó a Estados Unidos y el mundo. Después de días en los que la policía no podía dar con su paradero, fue detenido mientras comía en un McDonald's de Pensilvania, tras la alerta de un empleado que lo reconoció. Su nombre es Luigi Mangione, de 26 años. Él era inteligente y sabemos que le gustaban las aplicaciones, la tecnología y la ingeniería. Él entendió cómo era el estado de vigilancia y luego trató de evadirlo. Mangione nació en 1998 en Maryland, en una acaudalada familia dedicada a los negocios. Se graduó como mejor alumno de una prestigiosa escuela y fue el encargado de dar el discurso de despedida de la generación de 2016. La clase 2016 se define verdaderamente por su mentalidad innovadora y pionera, que acompaña un fuerte compromiso con la tradición de Gilman. Durante su tiempo aquí en Gilman, la clase de 2016 ha estado generando nuevas ideas y desafiando al mundo que la rodea. Tras conocerse su identidad, Mangione, quien se graduó de la Universidad de Pensilvania, ha generado simpatía y fanatismo en Internet. Una de las razones es el descontento de la ciudadanía con las empresas de seguros médicos. Según dijo un amigo, en 2022 este joven vivió en Hawái por 6 meses, donde sufría intensos dolores de espalda que persistieron tras una cirugía mayor. Estamos leyendo y escuchando sobre una lesión de espalda o una cirugía de espalda que lo llevó, creo que básicamente, a una vida en la que se desconectó. Se mudó a Hawái, vivió en una especie de centro comunitario y a menudo se quejaba de su espalda. Parecía alejado de su familia o realmente no sabían dónde estaba. Mangione no tenía antecedentes delictivos y antes de ser detenido, cuando la policía le preguntó si había estado en Nueva York recientemente, se puso visiblemente nervioso. Tenía antecedentes absolutamente limpios y, ya sabes, las identificaciones de los testigos generalmente no son tan precisas. Entonces, esto resultó ser extremadamente fortuito, pero por la forma en que iba la investigación y las pistas que dejó, literalmente era cuestión de tiempo hasta que lo identificaran. Según la policía, el sospechoso llevaba una pistola impresa en 3D y varias identificaciones falsas. También tenía un manifiesto escrito a mano, en el que expresaba mensajes como: estos parásitos se lo merecían, y pido disculpas por cualquier conflicto y trauma, pero tenía que hacerse. La persona, el sospechoso que disparó contra ese director ejecutivo y lo mató, es un cobarde, no un héroe. Luigi Mangione enfrenta ahora acusaciones graves: asesinato, 3 cargos por porte ilegal de armas y falsificación de documentos de identidad. Según un informe de inteligencia de la policía de Nueva York, Mangione parecía ver el ataque como un derribo simbólico a la industria de seguros de salud. Se mantiene en libertad bajo fianza y se le pretende extraditar a Manhattan. Perfecto, seguimos muy atentos. Hay que recordar que las leyes son distintas y leyes en cada estado que son distintas, como tú nos has enseñado, más duras o menos duras, y con distintos procedimientos en cada uno de ellos. Muchas gracias, Alice. Nos vamos juntas a la pausa y volvemos con más a CNN Prime. Martes 10 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.